interés en cirugía y es de cuarto semestre, y Laura Pinilla, que es un miembro de junta del grupo de interés en pediatría de la universidad y está en noveno semestre. Como invitado especial tenemos al doctor Santiago Correa, que es cirujano pediatra, que está trabajando en la Fundación Cardioinfantil. Entonces, a las expositoras les damos el paso, vayan pensando pues en preguntas para el final de la presentación. Muchas gracias a las expositoras. Listo, buenas noches, muchas gracias por la presentación. Entonces, como dijeron, mi nombre es Suami Navas y junto a mi compañera Laura Pinilla vamos a exponer el tema de hernia diafragmática congénita. Entonces, estas son las referencias que utilizamos principalmente para que las puedan revisar. Ahí está el Atlas de Anatomía Humana de Netter, libros de fisiología y de diagnóstico y tratamiento quirúrgico. Principalmente recomendamos estos 4 artículos para un abordaje general del tema y pues en esto nos basamos para utilizarlos en la presentación. Entonces, nuestro índice de contenidos es el siguiente. Entonces, iniciaremos por una pequeña introducción en la epidemiología de la hernia diafragmática congénita. Seguiremos con los factores de riesgo que pueden predisponer a su desarrollo, la fisiopatología, el diagnóstico de sintomatología y continuaremos con el manejo y tratamiento para esto. Entonces, vamos a hablar un poco de la introducción y la epidemiología, para comenzar. Entonces, primero recordemos que es una hernia. Una hernia es la protrusión del contenido, sea visceral o no, a través de un defecto anatómico, pues es la definición que tenemos para cualquier hernia. En el caso de la hernia diafragmática, es esta comunicación entre la cavidad abdominal y torácica a través de un defecto estructural dado por el diafragma que permite este paso de las estructuras abdominales hacia el tórax, lo cual conlleva a una limitación del desarrollo pulmonar y el corazón, como lo vamos a ver consiguientemente. Entonces, es importante saber que el 80% de esta patología se sitúa al lado izquierdo. Su frecuencia o su prevalencia va a variar pues desde la literatura que veamos. La mortalidad va a ser alrededor de un 40%, por lo cual es un tema bastante importante, ya que a pesar de todos los avances que se ha tenido en el tratamiento, sigue teniendo una mortalidad bastante importante. Y pues no hay como un consenso como tal acerca de la embriología que da esta anomalía, pero pues se tienen esas 3 teorías que más adelante las vamos a ir comentando. Si quieres, sigue. En cuanto a la epidemiología, les quería traer esta revisión sistemática, este metaanálisis, que es de los más grandes que hay en la literatura acerca de la hernia diafragmática. Como lo vemos, la mayor prevalencia se encuentra pues, en Europa, en Francia y en Reino Unido. También es porque se explica a partir de que han sido los países que más han reportado casos, que más estudios han hecho, tanto en números como en seguimiento en años, por lo cual pues claramente van a tener una prevalencia bastante importante. Pues a la derecha les dejo como los datos del metaanálisis, si quieres sigue. Y aquí pues el mismo estudio nos da una gráfica para ver visualmente cómo juega esta prevalencia. Entonces, como vemos, Colombia no ha caído tanto en el subregistro como si lo ha hecho el resto de Latinoamérica o países africanos. Sin embargo, pues la prevalencia sigue siendo más importante pues alrededor de Europa. Como les digo, también contribuye esto el subregistro que se encuentra en los otros países. ¿Cómo estamos en Colombia? En Colombia tenemos estos artículos que los traigo a colación. 2 muy importantes, uno que se desarrolla en el Hospital San Vicente de Paúl en Medellín y otro que se realiza en Bogotá. ¿Siguen? En cuanto a las características del primer estudio, vamos a ver que tiene 45 pacientes, de cuales solo 36 son publicados,
teniendo una gran mortalidad, más que por el defecto, es por la inestabilidad hemodinámica que se da a la hora de la adaptación neonatal. Eso respecto a este estudio, y si quieres sigue, para ver el estudio, bueno, y las complicaciones que resalta este estudio. Y el siguiente estudio, si quieres darle, es uno que se realizó en Colombia, en Bogotá precisamente entre los años 2000 a 2013, donde se encontró una prevalencia nacional de 2.1 por cada 10.000 nacimientos, donde se encontró que en Colombia los factores de riesgo, al igual que lo que se ve globalmente, son la edad materna mayor a 35 años, el sexo masculino y la prematurez. En cuanto a la prematurez, pues no se sabe qué fue primero, qué fue de segundo, ya que se dieron cuenta en este mismo estudio que nacer con hernia diafragmática congénita se asocia a un parto prematuro, a un bajo peso al nacer y ser pequeño para la edad gestacional, además de tener una alta mortalidad hospitalaria. También se encontró tanto en este estudio como en el metaanálisis que les mostré que un factor protector puede ser la hernia afrodescendiente, ya que no se han reportado casos en este tipo de hernia. Sigue, por favor. En cuanto a genética, podemos ver que la hernia diafragmática se puede dar en dos contextos, unos sindrómicos asociados a un síndrome cromosómico, tanto como a la hernia aislada. Entonces, esta es una tabla que resume muy bien todos los síndromes en los que se puede presentar la hernia, pero a su derecha encontramos en un cuadrito el gen más importante de esta presentación no asociada a otros síndromes. Es un gen que se encuentra pues, en el cromosoma 8, en el brazo largo, en el locus 23. Sigue, por favor. Listo. Entonces, respecto a la fisiopatología, primero iniciaré por comentar generalidades de la anatomía del diafragma. Entonces, el diafragma básicamente va a ser una lámina musculotendinosa que nos va a permitir la división en las cavidades abdominal y torácica. Esta va a tener una forma de domo y pues nos va a separar como toda la parte visceral del contenido torácico. Entonces, vemos que desde una vista superior se va a llevar una curvatura que va a formar unos domos izquierdo y derecho, y en la parte central se va a presentar como esta estructura que vemos aquí en blanco, que es el tendón central. En la periferia vamos a tener toda la porción muscular, que es la que nos va a fijar a toda la parte de los huesos, el cartílago y los ligamentos con la caja torácica y la parte vertebral. Entonces, del diafragma destacamos estas estructuras que son muy importantes, que le van a permitir sus adhesiones con las estructuras previamente mencionadas, que son principalmente el ligamento arcuato medial y lateral. Estos se van a encontrar aquí. Y bueno, el ligamento arcuato medial va a cubrir todo el músculo psoas mayor y lo va a adherir al cuerpo y a las apófisis transversas de L1. El ligamento arcuato lateral va a cubrir el músculo cuadrado lumbar y va a adherirse a las apófisis transversas de L1 y T2. De igual forma, hay otros ligamentos muy importantes que son los pilares diafragmáticos, que son bandas musculotendinosas que se van a adherir a la parte anterior de los cuerpos vertebrales, en el caso del pilar derecho, la parte de L1 a L3 y en el pilar izquierdo de L1 a L2. Estos dos ligamentos van a estar comunicados en la parte anterior por el ligamento arcuato medio que se va a unir a T2. De igual forma, es importante considerar que el diafragma fisiológicamente contiene tres aperturas, que van a ser la apertura caval, como su nombre indica, y se va a dar paso a la vena cava, y el hiato esofágico, para el paso del esófago, y el hiato aórtico. Entonces, estos tres hiatos o aperturas van a ser fisiológicas. Sin embargo, pues ya veremos unas comunicaciones anómalas que se dan en la hernia diafragmática congénita. Listo. Entonces, para ver un poquito de embriología, entonces vamos a tener que el diafragma se desarrolla a partir de 4 componentes principalmente. Primero, el septo transverso, las membranas pleuroperitoneales, el mesenterio sal del esófago y también por crecimiento muscular desde las paredes corporales laterales. Entonces, vemos que se da un inicio del desarrollo embriológico desde la 5ª semana. En la 5ª semana se da la formación de los pliegues pleuroperitoneales a partir del mesodermo lateral, y estos son los que nos van a dividir como las dos cavidades inicialmente, la torácica y la abdominal. Entonces,
Estos pliegues van a iniciar su formación y van a ser incompletos, por lo tanto aquí va a quedar un espacio como libre que se conoce como cavidades pleurocardioperitoneales. De igual forma se da como esta formación desde el mesenterio dorsal del esófago, que va a cubrir toda la parte de la aorta, del esófago y la vena cava inferior. Al igual se da la formación del septum transversum, que es toda la formación de lo que será en un futuro el tendón central, toda la parte tendinosa. Esto es en la quinta semana. Ya en la sexta semana hay un fenómeno muy importante, que es la obliteración de las cavidades pleurocardioperitoneales. Todo esto se da gracias a que los pliegues peritoneales crecen y van a sellar estos espacios que se tenían como cavidades, y esto va a ser muy importante para nuestro caso, ya que en caso de que haya pues un fallo en este cierre de estas cavidades, se va a generar el saco herniático, que es el que se genera la hernia diafragmática congénita. Bueno, entonces, en las 12 semanas de gestación se va a aparecer un cuarto componente, que es el crecimiento muscular desde las paredes acá costales, y esto es todo lo que nos va a generar a futuro ya en la vida como embrionaria posterior, toda la parte del músculo del diafragma. Entonces, en un neonato, ¿qué se va a ver? Se van a ver los pliegues pleuroperitoneales en una manera muy reducida, que son los que se ven aquí en morado, pero principalmente se va a dar el mesenterio dorsal del esófago, que forma las coronas diafragmáticas, el crecimiento muscular de las paredes, que va a formar todo el componente muscular, y el septum transversum, que genera todo el tendón central. Listo. Entonces, ¿qué es la hernia diafragmática congénita? Se va a dar por una complicación en el desarrollo embrionario entre la semana 3 y octava de gestación. Tiene una etiología multifactorial, como ya vimos, tiene gran importancia el componente genético, sin embargo, se va a ver muy influenciado también por el ambiente. Existen dos teorías sobre cómo la embriogénesis va a afectar la hernia diafragmática congénita, y es por un crecimiento pulmonar anormal que va a llevar a un desarrollo diafragmático anormal, o bien por un inicio en un diafragma anormal primario, que va a generar una hipoplasia pulmonar secundaria anormal. Listo. Entonces, siguiendo con la fisiopatología, pues el defecto diafragmático va a permitir toda la entrada del contenido abdominal a la cavidad torácica, y esto va a restringir el desarrollo pulmonar normal, llevando a una hipoplasia pulmonar bilateral. Entonces, en el 90% de los casos se va a dar en la parte izquierda, como vemos aquí en la imagen, y esto es gracias a que la cavidad pleurocardioperitoneal es de mayor tamaño y de un cierre tardío en el lado izquierdo a comparación del derecho. De igual forma, en la parte derecha presentamos un factor protector, que son los ligamentos coronarios del hígado, que son los que nos van a dificultar un poco más como el desarrollo de esta ruptura y esta comunicación de las cavidades abdominal y torácica en este nivel. Entonces, ¿por qué la hipoplasia pulmonar se va a dar a nivel bilateral si solamente se va, digamos, que a comprimir o a afectar un lado? Esto se da porque el intestino que se produce el fenómeno de herniación va a llevar a todo un desplazamiento del mediastino y va a comprimir las estructuras del lado contralateral. Todo esto nos va a generar un fenómeno de hipoplasia pulmonar, pues la complicación o pues digamos que la alteración patológica como que se ve más relacionada a la hernia diafragmática congénita. ¿Qué es la hipoplasia pulmonar? Se da por una disminución de la masa pulmonar y el número de divisiones en los bronquios, bronquiolos y de los alveolos. Entonces, para que un pulmón se desarrolle de manera correcta, proceda adecuadamente, necesita de que el espacio intratorácico sea suficiente y que el líquido amniótico dentro del pulmón sea adecuado. Se han encontrado en estudios que el nivel de surfractante a nivel pulmonar en la hernia diafragmática congénita va a estar muy reducido en cuanto a los niveles de fosfatilcolina, esfingomilina, que van a generar como fenómenos de alteración en el intercambio gaseoso. Entonces, esto nos va a alterar como tal la respiración de un paciente que tenga hernia diafragmática congénita, y va a generar también diversas patologías y a disminuir el desarrollo pulmonar. En cuanto a la anatomía patológica que encontramos, va a ser presencia de tabiques anormales en los sacúlos terminales, engrosamiento de los alveolos y de las arteriolas pulmonares. Entonces, ¿cómo va a ser el proceso de complicación a partir del desarrollo de la hernia diafragmática congénita? Entonces, iniciamos por la ocupación torácica del contenido abdominal, que va a restringir el desarrollo de las vías aéreas. Esto nos lleva a alteraciones estructurales como un pobre desarrollo del árbol traqueobronquial. Entonces, se ha encontrado que en un pulmón normal se desarrollan a nivel embriológico de 23 a 35 divisiones de este árbol traqueobronquial. Sin embargo, en un paciente con hernia diafragmática congénita se han encontrado como
inclusive de 12 a 14 divisiones, que es pues, menos de la mitad de lo esperado. Esto todo nos va a generar también alteraciones a nivel del desarrollo del sistema arterial, porque disminuyen las ramas arteriales generadas, se va a generar hipertrofia muscular del músculo liso vascular, y esto va a llevar a mayor sensibilidad de estímulos vasoconstrictores, generando fenómenos de hipertensión pulmonar y preservación de la circulación fetal tras el nacimiento. Entonces aquí como un pequeño paréntesis, entonces bueno, ¿qué debería ocurrir fisiológicamente tras el nacimiento de pues, una persona? Entonces, ¿cómo se elimina la circulación placentaria? Se debería aumentar la presión arterial sistémica y disminuir la presión arterial pulmonar. Entonces, cuando sea la primera inspiración en un recién nacido, este aire que ingresa va a desplazar el líquido en los alveolos y va a llevar a la oxigenación. Esto va a disminuir toda la resistencia vascular pulmonar y va a aumentar el flujo sanguíneo pulmonar más o menos 8 veces a comparación de cómo se encontraba en la circulación fetal. Todo esto va a aumentar la presión en el atrio izquierdo, que nos va a llevar al cierre del foramen oval y del ducto arterioso y venoso. Entonces, cierro el paréntesis y pues continuamos con el proceso fisiopatológico. Entonces, una vez se dé la preservación de la circulación fetal tras el nacimiento debido a la hipertensión pulmonar, se puede dar un shunt de derecha a izquierda por el foramen oval persistente y el ducto arterioso. Todo nos va a llevar a una sobrecarga y falla cardíaca derecha, como podemos evidenciar en la imagen. Y esto por último se va a evidenciar en las manifestaciones clínicas como hipoxemia, hipercapnia, hipertensión pulmonar y acidosis neonatal. Bueno, eso es para recordar la clasificación de la hernia diafragmática congénita. Tiene 3 subtipos. La primera es la hernia de Bogdalek, que sea a nivel posterolateral, más o menos tiene una prevalencia del 80-85%, es la más frecuente. Seguimos con la hernia de Morgagni, que sea a nivel retroesternal, la parte más anterior, y la hernia central a nivel del tendón central. Bueno, en cuanto a la sintomatología y el diagnóstico, tenemos en el diagnóstico prenatal que se realiza principalmente por el ultrasonido. Este se realiza en la semana 24 de gestación y se puede evidenciar, digamos, como vemos en la imagen, que es muy importante considerar, por ejemplo, aquí, que como, bueno, la H representaría pues el hígado, la E el estómago y la I el intestino. Como encontramos estas 3 estructuras al mismo nivel del corazón, podemos evidenciar que hay una herniación, que es un ascenso de las cavidades abdominal y que ya ingresó en la parte torácica y por eso se encuentra a nivel del corazón. Entonces aquí en la parte izquierda se ve como hay una presencia de hernia hepática que nos lleva a un muy mal pronóstico a comparación de la imagen derecha donde únicamente va a haber una herniación del estómago y la parte intestinal. Entonces aquí sería principalmente una hernia diafragmática izquierda y aquí sería derecha con pues ascenso del hígado. Esa sería la primera aproximación que se tendría acerca del diagnóstico de la hernia cuando se hacen pues, las ecografías en el contexto de los controles prenatales. Sin embargo, pues cuando se encuentran esos hallazgos, los hallazgos que vimos en la diapositiva anterior, cuando hay alguna duda acerca del diagnóstico o se quiere caracterizar mejor la hernia para hacer una mejor planeación en cuanto a la adaptación neonatal, la planeación quirúrgica y bueno, todo el manejo postnatal, se puede realizar mediante resonancia magnética. Recordemos que pues la tomografía está contraindicada en mujeres embarazadas, sin embargo pues la resonancia nos da una alta sensibilidad y bueno, especificidad acerca tanto del diagnóstico, así como para visualizar cuál es el contenido herniario, todos los índices que vamos a ver a continuación y también es muy útil para dar cuenta de la severidad y del pronóstico que tiene en toda la etapa. Listo. Entonces, continuando con el diagnóstico prenatal, entonces una vez realizado el diagnóstico de hernia diafragmática congénita, se debe iniciar un protocolo que va a tener 3 propósitos principalmente. Primero, determinar si se trata de una hernia diafragmática congénita aislada o si presenta unas complicaciones asociadas. Segundo, establecer su severidad y pronóstico y además se pretende determinar si es candidato a terapia prenatal para mejorar este pronóstico postnatal. Entonces, primero, ¿qué condiciones asociadas se pueden encontrar? La más frecuente va a ser la malrotación intestinal, como se ve aquí en la imagen superior izquierda, en la cual se va a dar como una alteración en este desarrollo gastrointestinal. Segundo, cardiopatías congénitas en un 15% de prevalencia.
y la más frecuente va a ser la comunicación interventricular, también se puede dar comunicación interatrial y demás cardiopatías. También tenemos las anomalías renales y geniturinarias y la pentalogía de Cantrell, que se va a caracterizar por un defecto en los músculos rectos anteriores y arriba del ombligo, agenesia del esternón, defecto pericárdico y el diafragma, cardiopatía congénita e insuficiencia respiratoria, además de hidrocefalia y mielomeningocele. Entonces aquí pues vamos a ver que hay... Estas son, pues anteriormente vimos las condiciones más frecuentes, pues por todo el proceso fisiopatológico. Sin embargo, no podemos olvidar que pues la hernia se da en un contexto de enfermedades cromosómicas, por lo cual les traemos una tabla que resume muy bien el resto de alteraciones que se asocian a esta patología, donde pues las gastrointestinales, como le dijo Swami, son las más frecuentes, pero vamos a tener también una importante incidencia acerca de las anomalías del tubo neural, los cuales van a ser muy importantes porque da un peor pronóstico. Si crees. Ok, entonces para continuar con el protocolo, una vez se tenga el diagnóstico prenatal, es importante identificar el nivel de severidad y el pronóstico esperado. Entonces, para esto tenemos 4 criterios. Primero, conocemos que el lado del defecto va a ser muy importante para clasificar en cuanto a su severidad. Es pues el lado derecho, una hernia diafragmática derecha va a tener un peor pronóstico que una izquierda debido a este fenómeno de herniación hepática que se puede presentar. De igual forma, es muy importante considerar el tamaño pulmonar que se esté desarrollando debido a este fenómeno de hipoplasia pulmonar que esté restringiendo pues, el desarrollo fisiológico o normal. Entonces, aquí tengo una tabla que es muy importante revisarla, en la cual se van a presentar unas fórmulas por las cuales se va a calcular el índice de pulmón-cabeza. Entonces, se va a hallar el diámetro del pulmón o la circunferencia, y por medio de estas medidas se va a realizar estas fórmulas para asociarlas con el tamaño de la cabeza y asociar esto con los niveles esperados para el desarrollo de las semanas gestacionales que se estén presentando. Entonces, aquí vamos a encontrar el pronóstico de supervivencia de acuerdo al índice de pulmón-cabeza que se espere en la hernia diafragmática izquierda, que pues vemos que, digamos, aquí es un buen pronóstico, comparación de la derecha, que tiene un muy mal pronóstico. Bueno, de igual forma, cuando hay una presencia de herniación hepática, se va a tener un grave pronóstico, y cuando hay una gran alteración de la circulación pulmonar, también. Cuanto a las manifestaciones clínicas que se esperan encontrar, es, bueno, para iniciar la sospecha de hernia diafragmática se va a tener un recién nacido con dificultad respiratoria y con ausencia de ruidos respiratorios en el lado de la herniación, y pues se va a confirmar con una radiografía de tórax. Entonces, los signos y síntomas que se esperan encontrar van a ser principalmente caracterizados por una tríada diagnóstica que es de cianosis, disnea y extracardia aparente. Entonces se va a encontrar un paciente con gran dificultad respiratoria que nos va a llevar a taquipnea, taquicardia. También se va a presentar el abdomen escafoide o pues un abdomen hundido debido a como este desplazamiento visceral hacia la parte torácica, que a su vez nos lleva al tórax tentóneo. Este va a ser caracterizado por un aumento en el diámetro anteroposterior del tórax. También se encuentra en la auscultación ruidos intestinales en el nivel del hemitórax afectado y ausencia del murmullo vesicular. Entonces, todo esto se da en cuestión de minutos u horas, inclusive, si la hernia diafragmática tiene un diámetro reducido. Sin embargo, si el tamaño ya es como mayor, se va a llevar a un fenómeno progresivo que nos puede llevar a manifestaciones en cuestión de días. En el diagnóstico postnatal encontramos principalmente la radiografía de tórax. Entonces, en esta imagen encontramos la presencia de intestinos, que son estas asas blancas llenas de aire, que van a estar sobresaliendo en el lado izquierdo del tórax. Esto nos va a llevar a un desplazamiento contralateral del corazón y de todo el mediastino. Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales vamos a encontrar uno muy importante que es la adentración diafragmática, que a diferencia pues, de la hernia va a ser un diafragma íntegro pues en toda su extensión, sino que va a estar elevado y va a estar adelgazado, por lo cual va a protruir hacia la cavidad torácica. Y vamos a tener la agenesia diafragmática, donde pues no hay formación como tal del diafragma o en una porción muy poco significativa,
que no alcanza a cumplir esa función de separación del tórax, el abdomen, por lo cual se considera pues la forma más extrema de la hernia. Adicionalmente, pues tenemos otras lesiones que pueden simular pues la hernia, así como los quistes adenomatosos, el secuestro broncopulmonar, el teratoma, las atresia bronquiales, los quistes entéricos, y bueno, etc. Que sigue. Bueno, en cuanto al tratamiento, tenemos, pues el tratamiento inicia desde el momento del diagnóstico, como lo dijimos anteriormente, entonces dentro del cuidado prenatal, pues con las imágenes que ya vimos, lo más importante, como lo ya me habías dicho, hacer un diagnóstico precoz, descartar otras anomalías asociadas, ver si tiene signos de afectación fetal, evaluar el pronóstico, dar una, y bueno, esto es muy importante, dar una adecuada asesoría, ya que cuando sacamos todos los índices que habíamos visto, como el índice pulmón-cabeza, esto se asocia pues a unas tablas de mortalidad asociada, entonces hay que asesorar adecuadamente a los padres acerca de pues el posible futuro del feto del bebé. También hacer una adecuada monitorización e intervención prenatal si es candidata a esta y hacer una programación del nacimiento. Después de cuando ya se confirma el diagnóstico, importante hacer un cribado cromosómico, ya que si encontramos alguna alteración cromosómica, nos prepara más para el momento del nacimiento a la hora de hacer la adaptación, ya que hacemos intervenciones enfocadas a las alteraciones más frecuentes que se dan según cada síndrome. Importante hacer una remisión a una entidad hospitalaria que tenga todos los recursos necesarios para hacer una adecuada adaptación y tener los medicamentos prenatales necesarios dentro de los que les muestro ahí, los glucocorticoides, la vitamina A, los inhibidores de las prostaglandinas. En realidad la literatura no ha llegado a un consenso, pues no ha avalado estas intervenciones, ya que pues no han demostrado un beneficio significativo. En cuanto pues al surfractante, como lo vemos en la fisiopatología, pues hay una hipoplasia generalizada, hay una disminución de los neumocitos tipo 2, por ende hay una disminución del surfractante en comparación pues, a los fetos normales. Sin embargo, el surfractante que ellos alcanzan a generar es adecuado para el tamaño pulmonar que tienen en su debido momento. Por lo tanto, pues no se indica de rutina el surfractante solo pues en bebés que son prematuros o como pasa en cualquier bebé o en el marco de investigaciones clínicas. Si quieres, sigue. Bueno, prácticamente lo que les había dicho. La cirugía in útero actualmente no se recomienda. En la literatura se describen intentos de cirugías in útero en la década de los 90. Sin embargo, tuvo una alta tasa de mortalidad y morbilidad materna, por lo cual en el momento no se indica hacer ninguna intervención pues quirúrgica o de cirugía mayor durante el periodo prenatal. Sin embargo, pues como lo vemos en la imagen, existe la cirugía in útero para otro tipo de patologías como la espina bífida, pero pues el mensaje principal de la charla es que por el momento no se indica, no hay ninguna indicación para cirugía in útero. Sigue. Lo que sí se indica como tratamiento prenatal directo es esta intervención que nace a partir de que se encontró que los niños que tenían obstrucción congénita de la vía aérea hacían hiperplasia pulmonar. Por lo tanto, se empezó a estudiar esto alrededor de la década de los 80, donde se concluyó que al hacer una oclusión endotraqueal temprana, alrededor de la semana 28, se podía generar una hiperplasia pulmonar respecto a pues no hacer ninguna intervención. Entonces, esto como tal no resuelve la hernia, no es como un tratamiento directo para la hernia, pero sí mejora el crecimiento pulmonar y ha demostrado mejorar
la tasa de sobrevivir después del parto, por lo cual pues es una terapia que sigue en estudio, pero que cada día se ha ampliado más su tratamiento. Si quieres, sigue. Sin embargo, quería comentarles que esto no está indicado de rutina, no está indicado para todos los casos de hernia diafragmática. En realidad solo se hace en casos de moderados a severos. Por eso les traje aquí los criterios, porque como lo vemos son índices de pulmón cabeza muy grandes, donde pues se pronostica una hernia que va a ser muy significativa, donde se ha visto realmente un beneficio de esta intervención. Sin embargo, los estudios recientes, como han tenido una gran eficiencia, actualmente se están estudiando esta intervención en formas leves de hernia. ¿Quieres seguir? Ya hablando del cuidado postnatal, quería contarles que la hernia diafragmática pasó de ser una urgencia quirúrgica a una urgencia dentro de la reanimación, ya que pues prima hace una adecuada adaptación neonatal y después ya cuando se logra una estabilidad hemodinámica sí llevar a una intervención quirúrgica. Entonces, dentro de esa primera intervención, entonces se debe hacer una evaluación general rápida y pues dar una estabilidad hemodinámica. En la mayoría de los casos, gracias a la hipoplasia pulmonaria, toda la fisiopatología que vimos, pues la mayoría de estos bebés van a requerir una intubación endotraqueal rápida. Es importante destacar que en estos niños de entrada se contraindica el uso de mascarilla facial. Como segunda intervención, es importante poner una sonda nasogástrica, ya que si logramos una descompresión gástrica, esto mejora la extensibilidad pulmonar y ayuda a, pues, como una expiración espontánea. También debemos lograr una vía arterial y venosa, tanto para las maniobras de reanimación como para medir las presiones venosas centrales, hacer una adecuada medición de la oxigenación preductal y hacer un monitoreo gasométrico estricto. Dentro de los medicamentos, lo que ya les contaba, el surfactante, y aquí en el cuidado postnatal va a tomar un importante lugar el óxido nítrico, ya que se ha visto un beneficio transitorio, lo cual nos ayuda en los casos donde se ve que el bebé va a requerir pues de ECMO o de una oxigenación por membrana extracorpórea. Vamos a tener unos objetivos diferentes al resto de los neonatos, por lo que vamos a ser un poquito más laxos en cuanto a la saturación arterial, donde vamos a tener que la meta va a ser entre 80 y 90 y pues importante evitar la acidosis metabólica y evitar o detectar precozmente la hipertensión pulmonar, así como hacer un adecuado tratamiento de esta. Si quieres, sigue. Bueno, ahí les dejo las anomalías que ya hemos visto. Sigue. Ya dentro del manejo quirúrgico, como les venía contando, el retraso de la reparación quirúrgica en realidad no afecta la supervivencia. Lo que prima es lograr una estabilidad hemodinámica y ahí sí llevar a estos bebés a cirugía. En los estudios que tenemos actualmente, en realidad no hay una mejoría significativa entre si son llevados a cirugía entre el primer al tercer día. También esto depende mucho de la gravedad pues de cada caso. Entonces, pues como leemos la diapositiva, las que son menos graves en realidad se benefician de una reparación tardía. En cambio, a los pacientes que ya requieren ECMO, pues se prefiere una reparación precoz, ya cuando se logre pues toda esta estabilidad ventilatoria. Entonces, en cuanto al manejo quirúrgico, pues tenemos dos abordajes, un abordaje abierto y uno mínimamente invasivo. Sigue. En cuanto al abordaje abierto, tenemos en cuanto a ventajas una reducción
más fácil de las vísceras intratorácicas, una capacidad de movilizar el borde posterior del diafragma, pues manualmente, por decirlo así, una mayor facilidad del tratamiento de las anomalías rotacionales y una disminución en las secuelas osteomusculares asociadas a la toracotomía. Tenemos tres tipos de incisión, se puede hacer un abordaje subcostal, uno por la línea media o por toracotomía. El tipo de abordaje claramente se va a decir de acuerdo al tamaño de la hernia, y lo que se busca es una reducción del contenido herniario, evitar el atrapamiento del vaso por el borde rudimentario que queda en el diafragma, extirpar el saco herniario verdadero, evitar el secuestro pulmonar y hacer un cierre abdominal relajado, ya sea pues con parches que los vamos a ver más adelante, un cierre asistido al vacío o un cierre solo de la piel, ya que se ha visto que los cierres que son pues muy agresivos, muy rígidos, limitan el crecimiento tanto de la cavidad torácica como abdominal, llevando a malformaciones de estas dos cavidades. Sigue, por favor. Aquí les traigo un ejemplo de la literatura donde se hace un abordaje a través de una incisión subcostal izquierda, donde pues se puede ver ligeramente el saco herniario, se hace una extirpación de este saco y después se hace un cierre primario, se hace como una herniografía primaria del diafragma, donde no hubo como ningún requerimiento de alguna malla. Sí, por favor. En cuanto a los tubos de tórax, están descritos en la literatura, ya que pues por el abordaje abierto vamos a ver que algunos casos hacen una especie como de hemotórax, así como de derrame pleural, para los cuales serviría el tubo de tórax, pero realmente pues su uso es muy controvertido, ya que pues esto limita pues el crecimiento pulmonar, que es uno de los objetivos principales del manejo postnatal. ¿Sigue? Por favor. En cuanto al abordaje mínimamente invasivo, tenemos dos opciones: hacer una laparoscopia, o sea, un acceso abdominal, o una toracoscopia. No se hacen todos los pacientes, se prefieren los pacientes que están estables, con defectos que son pequeños, donde se ve que ellos no van a necesitar de una ventilación mecánica prolongada pues, ni ECMO. O también en aquellos pacientes donde se presencia en la radiografía la sonda nasogástrica que vemos en el abordaje inicial y la afectación respiratoria es mínima. ¿Sí? Ya que cuando hacemos un abordaje, pues digamos por toracoscopia, si ya el defecto es muy grande, pues hay una limitación en la instrumentación de la hernia. ¿Sí? Las ventajas, como toda laparoscopia, pues tiene menor dolor posoperatoria, tiene hospitalizaciones más cortas, menos tasa de complicaciones asociadas a la toracostomía, ya que es pues menos invasivo, como su nombre lo dice, una reacción general del estrés quirúrgico y una menor obstrucción posoperatoria. La desventaja es que como tenemos una afección pulmonar de base, cuando hacemos una insuflación con dióxido de carbono, pues esta puede llegar a ser un poco teratogénica porque me altera las presiones intratorácicas, disminuyendo pues el retorno venoso y la perfusión a órganos distales. Y también se asocia a un mayor número de residuos. ¿Sigue? Este es otro ejemplo sacado de la literatura, que es una reparación toracoscópica de una hernia diafragmática izquierda. Como pues en el caso se describía que era una hernia pues de un volumen más, pues por decirlo, pequeño, donde simplemente se requirió pues la herniorrafia, una sutura y pues en la última imagen vemos la utilización de una malla, un cierre parcial. Si quieres, sigue.
En cuanto a las sustituciones diafragmáticas, podemos ver que lo que se recomienda es que estas sustituciones se hagan cuando los defectos en realidad son muy grandes, ya que si los defectos son muy pequeños, como en el tipo A, pues estos realmente se pueden reparar a través de, pues, de una sutura simple. Pero cuando ya los defectos son muy grandes, tenemos estos cuatro tipos de parches o mallas, donde los sintéticos no absorbibles son las mallas que vemos pues con mayor facilidad en otras reparaciones como hernias inguinales, en las diástasis de los rectos, bueno, en otras cirugías son más comunes, con mayor acceso. Sin embargo, estas como son más, son menos flexibles, por decirlo así, llevan a una malformación torácica y llevan a mayor incidencia de obstrucciones intestinales. Por otro lado, tenemos dos parches biosintéticos absorbibles, que son todas estas mallas que se hacen a partir de precursores animales, como son tejidos bovinos, usualmente donde se extrae, se hace pues un proceso de celularidad y pues se dejan las fibras del colágeno. Estos pues tienen el beneficio de que hacen menos reacción inmune y que y pueden ser más flexibles. Ya el parche de tejido propio serían todos los colgajos. Usualmente los colgajos que se hacen o los que reporta la literatura son a partir de los rectos abdominales o de los músculos oblicuos. El problema de estos pues es aparte pues de debilitar la cavidad abdominal hacia el lado que extrajimos el colgajo, también trae que estos músculos pueden atrofiarse ya que no están inervados. Se pasa una anastomosis con los nervios frénicos, sin embargo, pues tiene esa limitación. Y ya los parches de tejido biotecnológico son parches que se hacen a partir de células musculares, bueno, células que tienen como una totipotencialidad, es decir, que puede generarse todo el colgajo a partir de unas células limitadas, lo cual ha tenido como mayor beneficio, ya que pues estos tipos de parches crecen con la cavidad abdominal del bebé, así que a futuro tienen como un compliance mayor y puede llegar a ser como una función más adaptativa del diafragma. Sin embargo, pues no, pues son las que menos tenemos en nuestro medio, pues son las que tienen una mayor limitación en cuanto al acceso. Si quieres, sigue. En cuanto a los factores pronósticos, ya haciendo como un resumen, vamos a ver que los factores genéticos van a tomar un papel predominante. Pues como lo vemos, si ya se asocia a un síndrome cromosómico, pues tiene un peor pronóstico. Las anomalías asociadas, especialmente el tubo neural, la hernia del hígado, ya cuando vemos herniación del hígado, se asocia a un pésimo pronóstico. La lateralidad de la hernia, ya que si se presenta pues del lado izquierdo, va a tener un peor pronóstico. La cantidad del tejido pulmonar dentro de la cavidad torácica, la relación que tanto les hemos nombrado alrededor de toda la charla, si este es mayor, si este radio es mucho mayor, pues conlleva un peor pronóstico. Y la posición del estómago, ya es que si este tiene pues alguna rotación o alguna configuración anómala, pues va a ser más difícil el abordaje quirúrgico. Sigue, por favor. Y pues con esto concluimos la charla. Esperamos que haya sido de gran claridad. Quisiéramos saber si tienen alguna pregunta. Pues muchas gracias, Suami Laura, por la excelente charla. Gracias al Grupo de Interés en Pediatría por la participación y al doctor Carrea por su tiempo. Pues doctor, ¿tiene algún comentario adicional sobre el tema de hoy? Si no, pues tenemos algunas preguntas para usted. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. Yo soy Santiago Correa, cirujano pediatra. Actualmente trabajo en la Fundación Cardioinfantil. Estuvo muy buena la exposición. De pronto, para concretar algunas cosas, si quieren hagan primero las preguntas y luego lo que quede pendiente se los
se los comento. Listo, doctor. Pues veo que Daniela tiene la mano levantada. Buenas noches. Doctor, yo quería preguntarle, basado en su experiencia, ¿cuál es el mejor momento para intervenir esos pacientes? La coladerna diafragmática, digamos que es una patología muy frustrante. Si ustedes ven todo lo que vieron, hay terapia fetal, hay terapia, salió el ECMO, la laparoscopia, los parches y la mortalidad sigue igual. Eh, digamos que los grandes centros lo que han hecho es tener un diagnóstico prenatal pues temprano, evaluar los factores de riesgo para mal pronóstico. Idealmente se deben de llevar después de las 39 semanas. Y en el periodo postnatal, digamos que hay normas, digamos que uno siempre lo presionan porque lo opere. A pesar de que la literatura sigue diciendo que el problema no es la hernia, sino la hipertensión pulmonar de sus pacientes, el día a día sigue siendo opérelo, 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 opérelo. Entonces las guías han dicho, vea, la meta que uno debe tener es al menos tener saturaciones postductales por encima de 80%, unas presiones arteriales de oxígeno mayores al 50, pH al menos por encima de 7, bueno, menos 7,2 y gasto urinario por encima de 1 con tensión arterial normal para la edad. Si no cumple esos criterios, la idea es superarlos ahí. ¿Qué tanto te demores? Pues es, digamos que relativo. Y el manejo de la unidad natal debe ser un manejo expedito. Digamos que desde el uso del tipo de medicamentos para la ventilación, como la estrategia de la ventilación. Entonces sigue siendo, digamos que un reto el manejo de la hernia diafragmática. Gracias, doctor. Por el Forms nos mandaron otras preguntas. Entonces, la primera sería, ¿qué impacto tiene la localización de la hernia en el pronóstico del paciente? Entonces se consideran que los índices es uno de los factores pronóstico. El otro es la lateralidad. Es más frecuente en las izquierdas. Digamos que tiene un poquito mejor pronóstico de las derechas, porque el problema del derecho es, tiene a ser defectos mucho más grandes y la presencia o no de hígado dentro de la hernia es un factor de mal pronóstico. La siguiente pregunta sería, ¿el diagnóstico se hace con mayor frecuencia prenatal o postnatal? Digamos que ya, pues, si estamos en un lugar civilizado, digamos que el control prenatal ha mejorado. Digamos que la exposición a él ha mejorado y ya hay más ecografía prenatal y el diagnóstico prenatal. En ese caso digamos que es más frecuente. Pero pues sigue habiendo pues, pacientes sin controles y más, que el diagnóstico lo hacen en placas, inclusive después del nacimiento, niños que no tuvieron ningún problema en el nacimiento y llega uno a la etapa del lactante y, pues se da cuenta, toma alguna placa por alguna razón y encuentra la hernia. La última pregunta que tenemos, doctor, es la inserción de balón intratraqueal por fetoscopía. ¿Qué beneficios tiene sobre el pronóstico? Bueno, entonces la terapia feto, digamos que fue, como les digo, el manejo de la hernia diafragmática ha sido muy frustrante, porque a pesar de todo lo que se ha hecho, tenemos mejores unidades, tenemos el ECMO, anestesia, mejores suturas, cirugía mínimamente invasiva, diagnóstico prenatal, etcétera, etcétera, y estamos en la misma mortalidad. Entonces la terapia feto pues fue algo pues novedoso, es algo digamos que tiene sentido. Se introduce un balón a nivel de la tráquea y eso supuestamente mejora la hipoplasia pulmonar y en principio mejoraría la hipertensión pulmonar, que es lo que los mata a fin de cuentas.
El problema es que toda terapia in útero pues tiene sus riesgos. Entonces aumentaba el riesgo de mortalidad materna, aumentaba el riesgo de mortalidad fetal, aumentaba el riesgo de parto pretérmino y en este caso pues fea que el pulmón ya está comprometido, que tengamos un parto pretérmino pues digamos que al principio no fue tan, los resultados no fueron tan buenos como se esperaba. Sin embargo, la terapia sigue, digamos que ya se cuenta con mejor tecnología. Antes, digamos que tocaba salir corriendo a sacar el tapón por una terapia que se llama terapia de EXIT, que es Ex-Uterine Interpartum Therapy, que se dejaba al niño conectado al cordón umbilical y uno tenía entre 5 y 10 minutos para sacar ese tapón. Ya inclusive lo hacen ni siquiera por cámara, sino que lo hacen guiado por ecografía. Meten el balón en la tráquea, lo inflan y después también por ecografía como que lo pinchan. No hay necesidad pues de salir corriendo en el periodo postnatal. Toca ver qué pasa a futuro cuando concluyan los estudios y en qué casos se recomiendan, ¿no? Ya sabemos que son los de alto riesgo. Puede que si es una terapia muy buena, pues las cosas cambien y sea más recomendada. Eh, lo que sí es que con el diagnóstico prenatal y a medida que tengamos más, eh, pues casi un 30% van a hacer terminación del embarazo pues, por decisión de los padres. Quién sabe si eso con el tiempo también empieza a aumentar. Listo, doctor. Muchas gracias por las respuestas. Por nuestra parte, no habrían más preguntas. No sé si alguien más quiera levantar la mano y preguntar. Si no, pues, si nos quiere hacer algunos comentarios sobre el tema, pues adicionales. Sí. ¿Tiene alguna otra pregunta? Creería que no, doctor. Bueno, rápidamente. Entonces, el diagnóstico prenatal, pues cada vez lo tenemos más a la mano. La consejería es muy importante. Digamos que estos niños vienen con más malformaciones. Hay factores de riesgo como la presencia de hernias derechas, los índices cabeza, pues hernia altos, la presencia no del hígado. Ya tenemos la disponibilidad de hacer pues cariotipos prenatales. Entonces debe haber una consejería muy buena y se debe seleccionar pues, a los pacientes. Si uno sabe que tiene un paciente de alto riesgo para una hipertensión severa postnatal, deben estar en unidades que tengan pues, todo lo disponible para responder. Una buena unidad, anestesia, inclusive que tengan terapia de... Eh, que en Colombia yo sepa, así que han hecho feto, creo que no ha hecho, pues, no sé si el programa de la Colombia que están bastante avanzados en el manejo prenatal, eh, pero digamos que son un poquito los casos que yo sepa de Colombia. Ya el manejo postnatal, pues que nazca en unidades, uno quisiera que hubieran hospitales expertos en manejo de hernia diafragmática, para no tener 1 o 2 casos anuales, sino pues, manejar la mayor cantidad. Y que según los casos, pues tenga la disponibilidad del ECMO. La cirugía, como ustedes lo dijeron, no es una urgencia, pero sigue siendo el día a día que nos enfrentamos. ¿Cuándo lo va a operar? Eh, y esto es un problema básicamente cardiovascular. Digamos que la hipertensión pulmonar se vuelve tan severa que hay una falla cardíaca. Y el ECMO básicamente sirve es para eso, para manejar la falla cardíaca. Eh, hay unos criterios ya establecidos de cómo se deben ventilar los pacientes. Idealmente no usar relajantes musculares. El, sucra- el, sulfate no, el sulfactante se debe usar pues, en casos seleccionados. Eh, idealmente debe estar en ventilación convencional desde el nacimiento, la sonda nasogástrica. Si les nace en un rural, pues traten de remitirlo lo más pronto. Eh, la idea, como les digo, es no usar relajantes musculares, al parecer aumentan la hipertensión. Digamos que una parte de lo que se defiende de los niños de la hipertensión es que puedan ventilar en forma espontánea.
Idealmente deben estar en ventilaciones convencionales. Si se requiere ventilación protectora o que uno pueda tolerar un poquito más de CO2 alto, se pueden pasar a ventilación de alta frecuencia en forma pues, transitoria. Hay criterios para llevar a cirugía, como les digo, entonces que tenga un buen gasto urinario, que tenga una presión arterial de oxígeno por encima de 50, una FIO2 por debajo del 50. Idealmente que la presión pulmonar no sea suprasistémica, a menos que esté por debajo de la sistémica. La cirugía mínimamente invasiva, pues uno debe seleccionar bien sus casos. Entonces no está contraindicada en el periodo natal, pero no todos los niños deben ser llevados por laparoscopia o toracoscopia. Si es el caso de que están tan severos como les comentaba, aquí no está con óxido nítrico o soporte, pues lo mejor es hacerlo abierto. El hecho de poner o cerrar o no la cavidad abdominal depende de si tenemos o no hipertensión abdominal. Porque si acuérdense que tenemos todos los órganos arriba y al bajar los abdomen, pues es una cavidad que no está preparada para recibir pues todos los órganos. Entonces a veces preferimos dejar un tiempo el abdomen abierto sin aumentar tanto la presión intraabdominal y que eso a su vez no vaya a empeorar la hipertensión pulmonar. Y si el paciente está en muy buenas condiciones, pues se puede hacer por toracoscopia o laparoscopia. El uso de mallas, normalmente usamos mallas más sintéticas a diferencia de las que se absorben, porque al parecer aumenta el riesgo de recurrencia. Y los cierres deben ser sin tensión, también para evitar la recurrencia. La laparoscopia tuvo un boom, pero desafortunadamente operaron lo que no tenían que operar por laparoscopia y pues eso llevó a mayor recurrencia. Obviamente pues teníamos menos entrenamiento, pero ahora ya sabemos más o menos qué pacientes debemos seleccionar. Por fuera del periodo natal, creo que el mejor abordaje sigue siendo mínimamente invasivo y se puede poner por las mallas, por la paroscopia o toracoscopia, que es como nos gusta más. Eh, y ya, básicamente eso. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Creería que no, doctor, nos quedó pues bastante claro. Entonces, de nuevo, muchas gracias por su tiempo y gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Pues buenas noches y nos veremos en otra ocasión. Que esté muy bien, muchas gracias.